Buenas noches. En esta oportunidad voy a realizar la presentación de mi video con los temas que a mi entender son cruciales y pudimos ir recorriendo al interior del curso la educación en la era digital. Como he tenido algunos contratiempos con el uso de la tecnología y aunque parezca paradójico que esto que hemos visto, espero que salga de la mejor manera posible. Me resulta particularmente interesante abrir esta exposición con la siguiente reflexión que leí hace algunos días y dice, educar es amar al mundo para que no se acabe y para que otros hagan algo mejor con él. Educar es amar a los demás para no dejarlos librados a sus propios recursos, a su propia suerte. Creo que a esto debemos apuntar cuando reflexionamos en la necesidad de habilitar nuevas herramientas para poder de alguna manera desandar el mundo que habitamos y que exige una nueva reconfiguración en el ser y estar. Por ello, y volviendo a una constante a lo largo del recorrido del curso, me pregunto qué rol le compete a la educación en las diferentes transformaciones sociales, económicas y culturales. Y me pareció de esta manera muy pertinente hacer un repaso muy breve con las principales características y relaciones de la educación con el mundo del trabajo y con el contexto donde nos encontramos insertos. Me parece oportuno describir algunas cuestiones importantes dentro de la era industrial y dentro de lo que fue la era digital. En cuanto al modelo industrial, hubo un claro desarrollo de la organización social del trabajo, en donde se formaba para un trabajo disciplinado y rutinario, y la división del trabajo era un elemento crucial que le dio énfasis a esta época. La producción era consecuencia de una demanda concreta y sobre todo se destacaba el poder económico que ejercían algunos países. De esta manera el mundo se percibía ordenado, estable, y la certidumbre, podemos decir, era parte del engranaje más importante. A partir de la irrupción de las transformaciones tecnológicas y la revolución tecnológica, se configura un nuevo modelo económico, productivo y social, en donde la información se convierte en el motor de la revolución tecnológica. Es decir, que los nuevos medios de información se convierten en el motor de esta revolución y reconfiguran los usos de los mismos, los lenguajes y los objetivos. En este devenir hemos visto transmutar y en algunos casos, esperamos que sea pronto, transformar necesariamente lo que es la práctica docente, ya que se requiere formar y capacitar a un sujeto con nuevas habilidades y competencias que muchas veces el propósito no se cumple por ciertos prejuicios o escasa preparación y formación docente. El surgimiento de la era digital nos desafía a repensar una aquí y ahora diferente, cambiante. Las piezas del juego son diferentes porque hay un nuevo modelo que se gesta en permanente ebullición. Por lo tanto, debemos pensar en nuevos modelos de enseñanza y nuevos modelos de aprendizaje. El surgimiento del concepto de hipermundo, en donde se redefine el concepto de espacio, donde se altera la concepción, valga la redundancia, de espacio y tiempo. Las tecnologías de la información, además de generar formas de ser distintas en función de las revoluciones tecnológicas, han logrado cambiar las formas de estar. El conocimiento es la suma entre la tecnología y la forma de reinterpretar lo que recibimos. Se configura así como la realidad misma, en donde se genera una compleja relación entre lo imaginario y lo simbólico, en donde el lenguaje se traduce en describir el mundo. Aquí el cambio a desarrollar y trabajar es prioritario dentro de la educación.
Retomo particularmente el análisis realizado por el doctor Celín Carrasco en torno a los 8 principios para educar en la hora digital, ya que me resultaron muy esquemáticos y descriptivos para intentar comprender la irrupción de las nuevas tecnologías. Elegí algunas imágenes en donde podemos observar y para graficar cómo se traduce la irrupción de las tecnologías en esta gran turbulencia que se produce en el desarrollo humano, en donde hay nuevas áreas específicas y competencias en los cuales los sujetos deben formarse, desde habilidades concretas en torno al conocimiento, como habilidades interpersonales necesarias para formar parte de la sociedad y de nuevos trabajos. Como integrantes de la sociedad, recibimos información de los medios que necesariamente requiere una mirada y un análisis crítico para discernir y resignificar. Asimismo, es necesario crear nuevas redes de crecimiento social que permita entretejer y sostener las diferentes estructuras de pensamiento en donde el lenguaje, y particularmente el significado de las palabras, se convierte en prioritario y necesario. Aquí y ahora se gestan nuevos espacios laborales donde la educación es el factor clave para acompañar estas nuevas estructuras. Pensar lo anterior nos remite a pensar la teoría de la complejidad, y a través de los aportes de numerosos exponentes llegamos a los aportes de Edgar Morin, quien describe a la complejidad como un tejido de eventos, acciones, interacciones del mundo fenoménico que generan desorden, ambigüedad e incertidumbre. Pensar la complejidad necesariamente se debe realizar desde una perspectiva transdisciplinaria, donde la síntesis integradora no se logra a través de una acumulación de distintos cerebros, tal como lo debatíamos, sino que la transformación debe realizarse en cada uno de los cerebros. Es decir, que la transdisciplina genera una nueva concepción de la ciencia en tanto perspectiva de integración del conocimiento. El desafío radica aquí en traspasar la mirada disciplinaria e interdisciplinaria que aún persiste sobre todo en algunos espacios universitarios. Y muchas veces seguimos asistiendo a claustros cerrados con una perspectiva unívoca del conocimiento. La propuesta educativa de Morin en el marco de la complejidad implica una enseñanza comprensiva de un conocimiento multidimensional que contempla un aprendizaje orientado al abordaje de problemas, promotor de la integración de saberes y la interculturalidad, alejado de verdades absolutas en el reconocimiento de la incertidumbre, el error, la ilusión y la comprensión de la realidad desde la diversidad. Existen algunos ejemplos de prácticas pedagógicas orientadas al abordaje y construcción de modelos diferentes que entienden lo humano en toda su integridad sin desconocer su individualidad. El desafío es proyectarlo. La necesidad de pensar otros matices de enseñanza en el contexto actual son inminentes. Los cambios son tan radicales que a la educación le cabe una responsabilidad enorme. Somos los educadores, en sus diferentes ramas de saber, quienes debemos bregar por una formación actualizada, un espacio que otorgue herramientas para mediar de manera crítica ante el conocimiento y la abundancia de información que se recibe a través de los medios. Quisiera finalizar con lo que ha sido una constante para mí en el curso, que es el desafío, básicamente, la necesidad de realizar cambios porque, sin lugar a dudas, uno tiene que empezar por uno mismo, atreverse a incorporar y sobre todo reaprender. Voy a decir lo que fue la primera vez que realicé este tipo de presentaciones, saliendo de alguna manera de lo conocido y lo archi usado, y que bueno, por supuesto será un desafío continuar puliendo para trabajar con los cambios. Muchas gracias.